iniciar con las indicaciones, quiero decirles que el próximo martes no vamos a poder dar la clase. El próximo martes no va a haber clase, pero yo tengo un asunto personal de urgencia ese día que me es imposible aplazar. Correcto. Para que no estén esperando ese día la invitación de la clase. Entonces, Okay, pues. Con respecto a la siguiente parte, ¿cierto? Entonces, en el tercer corte, las obligaciones que tenemos es seguir completando el documento más las correcciones que eventualmente les enviaré en los próximos días. Y nos compete la parte de el resumen, la parte de los resultados y la parte de cronograma de actividades, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar primero de aquí yo abro el formato de presentación de proyectos, voy a compartir aquí pantalla. Entonces nos vamos aquí, ¿cierto? Y encontramos esta tabla que se llama resultados esperados, ¿cierto? Entonces, en esta tabla de resultados esperados, ¿cierto? No solamente se puede limitar a estos ítems que están aquí, ustedes pueden agregar más recuadros si se requiere. Entonces, vamos a obtener o vamos a enlistar cada uno de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. No el resultado final, sino cada uno de los resultados. Por ejemplo, del primer objetivo obtuvimos, no sé, un diseño de una red fotovoltaica, por ejemplo, del equipo anterior. Un diseño de una red fotovoltaica, del segundo equipo, una selección de determinado equipo. Eso, cada uno de esos elementos es un resultado, ¿cierto? Eso los vamos a listar en este ítem que dice resultado producto esperado. En donde dice indicador, ¿cierto? Vamos, y aquí es donde retomamos una parte de lo que hablábamos al comienzo del primer corte, y es que los objetivos tienen que ser medibles, ¿cierto? Tienen que ser medibles. Entonces, el indicador simplemente nos va a decir cómo vamos a medir ese resultado. Por ejemplo, el primer resultado, diseño de una red fotovoltaica, no sé qué. Indicador, ¿cómo verificamos que se ha realizado un diseño? Pues simplemente diseño realizado o un documento o unos planos de diseño que presenten el sistema fotovoltaico. Correcto. Denme un segundo que me están llamando. Disculpenme un momento. Listo, muchachos, ya volví. Discúlpenme por la interrupción, pero era también algo urgente. Entonces, como veníamos hablando, como veníamos diciendo, el indicador tiene que ser una forma de medir que el resultado se haya cumplido. ¿Ya?
Entonces, el indicador puede ser plano entregado de el diseño de la red fotovoltaica. Eso es una forma de medir ese resultado. El beneficiario, ¿cierto? Es a quién beneficiará, no a ustedes, porque ustedes son los que están realizando el proyecto, a quién beneficiará, o sea, el objetivo del proyecto, a la comunidad de objetivo, a quién beneficiará ese resultado que ustedes están estableciendo y el tipo de impacto, ya sea un impacto positivo o un impacto negativo en la comunidad que va a ejercer ese resultado. Y esto, el último punto, pues obviamente es el tiempo estimado que va a durar ese impacto, no el tiempo que van a tardar en hacer ese resultado, sino el tiempo estimado que ustedes consideren que ese impacto va a afectar a la comunidad. ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. Entonces aquí, para cada uno de los resultados que obtengan de la fase de objetivos, tienen que listar cada uno de los resultados obtenidos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, pasamos a la fase de cronograma de actividades. La parte de cronograma de actividades es una parte bastante sencilla de realizar. Consiste en enumerar el tiempo que ustedes consideren necesario para realizar cada una de las actividades. Entonces, ¿cierto? De la parte de metodología, materiales y métodos, ¿cierto? Habíamos definido previamente una cierta cantidad de actividades que hay que cumplir. Esa cierta cantidad de actividades, ¿cierto? La vamos a tener que plasmar cada una de estas dentro de estas columnas y durante el tiempo que necesitemos vamos a completar estas casillas. Por ejemplo, si yo creo que esa actividad va a tener una duración de 2 meses, ¡pum!, relleno hasta 2 meses. Yo creo que esa actividad va a tener una duración de 4 meses, entonces, ¡pum!, vengo y relleno 4 meses. Si yo creo que va a ser una actividad que va a durar 2 años completamente, ¡pum!, vengo y relleno aquí 24 meses. ¿Cierto? Ahora bien, hay una cosa que se llama, y necesito que para la presentación ustedes lo identifiquen, ¿cierto? Una vez establecido los tiempos de las actividades, van a ustedes que definir una cosa que se llama la ruta crítica del proyecto, y que es un factor muy importante. La ruta crítica del proyecto se define como la ruta o la rama principal del desarrollo de dicho proyecto. ¿Por qué rama principal? Es que ocurre que muchos objetivos o muchas actividades, más bien, se pueden realizar de manera simultánea. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer 2 actividades que tarden 2 meses cada uno de manera simultánea sin que la una afecte a la otra. Pero habrá actividades que van a tener dependencia de otras actividades. Entonces, esa dependencia de otras actividades va a generar una consecuencia de actividades que va una tras otra. La línea a la cual se le presente un retraso y retrase toda la entrega de un proyecto o toda la satisfacción de un proyecto, a esa línea se le denomina la ruta crítica. Repito, la ruta crítica de un proceso es la que pone la parada temporal del proyecto. Si esta ruta se atrasa, todo el proyecto se atrasa. ¿Correcto? ¿Puedes repetir eso, profesor? Nuevamente, la ruta crítica es la que manda la pauta temporal del proyecto. Si la ruta crítica se atrasa, todo el proyecto se atrasa, porque es la línea de la cual dependen la mayoría de las actividades. Habrá actividades que se pueden hacer de manera paralela a ella, pero que no son tan importantes, y habrán actividades que tienen que hacerse en consecuencia a ella, y que si uno de esos pasos se ve interrumpido, todo el proyecto se va a atrasar. ¿Correcto? Sí, profe.
Perfecto. Entonces, me encanta que estemos claros en eso. Y finalmente, ¿cierto? La última fase, ya para finalizar eso, una vez establecido eso, es establecer un resumen. El resumen creo que no hay que explicar, pero un resumen no debe ser algo superior a uno, máximo 2 párrafos, en los cuales se establezcan los puntos importantes del proyecto, de tal forma de que el lector lea eso y se interese en leer o en hacer la lectura del compendio del proyecto. Correcto. Ahora, no quiero que, por ejemplo, porque vi en muchos casos, que no sé por qué hicieron el resumen, que el resumen era incluso más largo que el planteamiento del problema, que no tiene ningún sentido. ¿Ya? Sí, Hola. señor. Perfecto. Y lo último que nos queda para este último corte es, como ya sabemos la parte de resultados y cronograma de actividades, esta parte es un poco más sencilla. Por lo tanto, les recuerdo que ustedes este corte, en vez de entregar 5 artículos, tienen que establecer 10 artículos, todos en inglés, los cuales también tienen que quedar plasmados dentro de el señor marco teórico. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Esas son las indicaciones necesarias para el trabajo del último corte. Entonces, no esta clase, sino la clase dentro de 15 días, voy a revisar los avances que tengan con respecto a los resultados esperados y las dudas con respecto al cronograma de actividades. Bueno. Sí, profe, listo. Perfecto. Entonces, por el día de hoy, creo que hemos terminado. Simplemente son indicaciones para que ustedes puedan trabajar en el desarrollo del proyecto. Bueno, recuerden que en este curso trabajamos en función de lo que ustedes vayan desarrollando.